Bueno, entonces esto está grabando así. Vamos a continuar con la segunda parte del triedro de Frenet. Entonces voy a compartir imagen aquí. Y ahí está. Entonces, vamos a continuar con un lema. Después de que en la definición anterior vimos los vectores tangentes, normal, binormal, la definición de curvatura, el plano osculador, la circunferencia osculatriz. Vamos a ver con este lema que efectivamente forman un sistema de referencia esos tres campos vectoriales. Entonces, vamos a decir que dada una curva beta eh, con rapidez unitaria o parametrizada con longitud de arco en R3. Entonces vamos a hacer en R3. Que de hecho, bueno, aquí la demostración realmente es, sí, vamos a hacer un R3 porque tenemos el vector binormal. Entonces, en R3 con curvatura que habíamos visto, lo íbamos a denotar con la letra kappa, mayor que cero entonces. Y, bueno, por supuesto, cuando decimos esto, estamos diciendo en realidad que la curva eh, es una curva regular. Es con curvatura mayor que cero, entonces los campos vectoriales T, N y B que definimos anteriormente sobre beta, sobre la curva beta, forman un sistema de referencia en en cada punto de la curva. Y a estos, y decimos que, vamos a ponerlo así, decimos que estos T, N y B eh, es un sistema de referencia de Frenet. Entonces vamos a demostrar eso. Habíamos visto en la parte de producto interno que para que algo fuera un sistema de referencia, los vectores tienen que ser mutuamente ortogonales y tienen que tener norma igual a uno. Entonces, vemos que por definición, o sea, tenemos que poner C a beta, una curva en R3, tal que la norma de beta prima es, no, nada más así, una curva rapidez unitaria tal que la curvatura es mayor que cero. Entonces, por definición, tenemos que el vector tangente es igual a beta prima. Entonces, demostramos que la norma de t es igual a bueno, esto no hay que demostrarlo porque por definición la norma de beta, de la derivada de beta es igual a uno porque tiene rapidez unitaria. Unitaria. Entonces, con eso tenemos que este t tiene norma uno. Ahora, eh, ¿qué más? Bueno, tenemos que kappa es la norma de la derivada de t y esto es mayor que cero. Entonces, definimos anteriormente el vector normal como la segunda derivada de la curva beta entre su norma, ¿sí? Entre la norma de beta biprima, pero justamente esta norma de beta biprima es la curvatura, porque este t es beta prima y t prima entonces es beta biprima. Entonces esto es igual a la norma de beta biprima.
cero. Entonces, bueno, ahí se ve medio feo. Más de beta biprima. Entonces, esto es beta biprima sobre kappa, que no es cero. Y entonces calculamos la norma de n. La norma de n va a ser igual a la norma de beta biprima entre el valor absoluto de kappa. Pero kappa es positiva por hipótesis, entonces esto es 1 entre kappa por la norma de beta biprima, pero la norma de beta biprima es kappa. Nos queda kappa sobre kappa y esto es igual a 1. Entonces n tiene norma 1 también. Ya faltaría ver el b. La norma de b, vamos a calcular la norma de b al cuadrado. Entonces, esa por la identidad que demostramos sería, bueno, por definición, b es t cruz n. Y aquí van a haber veces que no le ponga el gorrito, pero porque ya sabemos que tiene norma 1, pero antes voy a intentar ponérselo. Entonces, esto por definición, digo por definición, por el teorema que vimos, o sea, vimos que la norma de A cruz B al cuadrado, eso lo demostramos con el tensor de Levi-Civita, ¿se acuerdan? Es A punto A por B punto B menos A punto B al cuadrado. Entonces, siguiendo esto de aquí va a ser T punto T por N punto N menos T punto N al cuadrado, pero T y N son perpendiculares. Esto es igual a cero. Bueno, eso no lo hemos probado, pero ahorita vamos a ponerle un asterisquito aquí. Entonces, T y N son perpendiculares, que eso es algo que hay que demostrar. Entonces, T punto N es igual a cero. Y este T es la norma de T al cuadrado por la norma de N al cuadrado. Y esto es 1 por 1 es igual a 1. Y entonces, por lo tanto, la norma de beta es igual a 1. O sea, raíz de 1 que es igual a 1. Ahora, aquí estoy usando algo que no he demostrado, pero digamos, tuve que haberlo puesto un poquito antes. Da igual. Entonces vamos a ver ahora que T punto N es igual a cero. Entonces T punto N es igual T es beta prima. Beta prima. Y N, por definición, es beta biprima sobre kappa. Por definición. Entonces, esto es igual a 1 entre kappa por beta prima punto beta biprima. Y habíamos demostrado que si la norma de beta prima es igual a 1, es decir, si tenemos una parametrización con longitud de arco, entonces beta prima es perpendicular a beta biprima. Entonces, este hecho nos dice que esto es igual a 1 entre k por 0, son perpendiculares, entonces, esto es igual a 0. Entonces, esto justamente demuestra que t es perpendicular a n. Entonces, prácticamente es por definición. Entonces, ¿qué es lo que usé aquí? Y ahora lo que hay que ver es que los otros también son perpendiculares. Entonces, B, el vector binormal punto T también tiene que ser igual a 0. Entonces, el vector binormal es T cruz N punto T. Y esto es igual a 0, por lo que sabemos de las propiedades del producto cruz. Entonces, ¿se acuerdan que este triple producto se puede poner como las componentes de este vector binormal, las componentes de N, las componentes de T otra vez, pero por propiedades de los determinantes, como este renglón y este renglón son los mismos, el determinante es igual a 0. Entonces, por lo tanto, B es perpendicular a T y finalmente B punto N, por la misma razón, sería T cruz N punto N. Esto es igual a 0 también. Entonces, por lo tanto, B es perpendicular a N. Entonces, por lo tanto, NB es un sistema de referencia. Para la curva, por supuesto, en todo esto tengo que poner, estoy siendo un poco flexible con la notación porque tendría que poner T como TDS, que está parametrizado con longitud de arco, todo esto de aquí. Y además todos estos vectores son en el punto P, entonces tendría que poner algo así como esto.
Pues realmente como ya sabemos, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos la curva y entonces en cada punto lo que yo tengo es un vector tangente t, un vector normal n y un vector binormal b. Entonces, este sistema de campos de referencia, este sistema, este triángulo se mueve con la curva o está en cada punto de la curva. Entonces, en cada punto de la curva yo voy a tener que por ejemplo, este t se va a ir moviendo tangente sobre toda la curva. Entonces, por ejemplo, aquí va a tener este vector t aquí. Ya no le voy a poner el t porque es el amarillo. Entonces, en cada punto yo tengo ese campo. Entonces, todo este amarillo es el campo vectorial t. Y si lo veo en este punto, que sería beta de S, tendría que poner que este t está anclado en beta de S y que ese t depende de S también. Lo mismo pasa con el vector normal. Cuando me muevo aquí, pues, el vector normal va cambiando. Y lo mismo con el binormal. Entonces esto se va meneando y esto pues va algo así. Entonces es un sistema de campos, un sistema de referencia que se va moviendo con la curva. Entonces hemos demostrado esa primera proposición. Ahora entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? En resumen, tenemos que T es beta prima, que N es T prima en T capa o beta biprima sobre capa y B es igual a T cruz N. T cruz N. Ese T prima no tiene longitud 1 necesariamente. T cruz N. Y eso satisface que T punto T es igual a N punto N. Eso es igual a B punto B. Eso es igual a 1, que T punto N es igual a T punto B y es igual a N punto B, eso es igual a 0. Y bueno, y de esto de aquí se desprende que la norma de T es igual a la norma de N, es igual a la norma de B, que es igual a 1, que es lo que hemos demostrado hasta ahora. Ahora, usar este sistema de referencia TBN en vez de los UIs, o sea, porque en esta curva también en cada punto yo puedo tener el sistema de referencia eh, amarillo, verde, en rojo. Tenemos este sistema con el U1, el U2 y el U3, pero este sistema de referencia es constante sobre toda la curva, entonces tanto aquí como aquí los vectores no varían. Entonces, ese sí sería el U3, el U2, el U2, perdón, el U1. Ese sistema de referencia no varía. Entonces, ese sistema de referencia, el TNB, tiene toda la información de la curva beta, como vamos a ver un poquito más adelante, cosa que no tiene el sistema U1, U2, U3, por ejemplo. Entonces, la particularidad o una de las cosas buenas que tiene este sistema de referencia es que las derivadas se escriben en términos de ese mismo sistema de referencia. Y eso es algo que cabría esperar porque en cada punto de la curva, digamos, cada beta de ese pertenece al espacio tangente a R3. Entonces, en yo tengo el sistema T, N y el binormal B. Entonces, las derivadas de ya sabemos que son vectores tangentes también. Eso ya lo probamos. Entonces, las derivadas tienen que estar en este espacio. Y entonces, no sé, por decir algo, el N', el T', el B', tienen que estar en este espacio. Y eso significa que son vectores tangentes. Y como este T, N y B es una base,
Entonces, esos vectores tangentes que son las derivadas se pueden escribir como combinación lineal de los elementos de esta base de aquí. Por supuesto, también los puedo escribir en términos de la base natural U1, U2, U3, pero eso no lo queremos en este punto, pero también se puede, porque esto también es un sistema de referencia y hay muchos más sistemas de referencia en cada punto de la curva. Entonces, eso justamente es lo que son las ecuaciones de Frenet-Serret. Vamos a poner el teorema 1.3.3, van a ser las fórmulas de Frenet. Ya no voy a decir Frenet-Serret, nada más lo voy a poner aquí. Entonces, regularmente son las fórmulas de Frenet. Entonces, si beta es una curva de rapidez unitaria con curvatura positiva, entonces recuerden que una curva quiere decir que sea singular. Entonces, tenemos que T', y lo voy a poner en este orden, es igual a T, 0, no tiene componente en T, pero sí en N, Kn. La derivada de N, perdón, del vector normal va a ser menos la curvatura en la dirección tangente más una constante A por B. Y la derivada del binormal va a ser menos A veces esta constante A en la dirección normal N. Entonces vamos a demostrar que efectivamente eso es así. Entonces voy a llamarle 1, 2 y 3. Entonces, la primera es la definición de curvatura. Entonces, o sea, tenemos que N, y de nuevo hay que ponerse a beta, de RT, tal que la norma de beta prima es igual a 1 y kappa es mayor que 0. Entonces, N, por definición, es T' entre K. Es decir, este es beta biprima sobre K. Entonces, esto significa que beta biprima es igual a kappa por N. Kappa por N. Entonces, este beta biprima es T'. Entonces, justamente lo que dice esto es que T' es igual a kappa por N. Entonces, esto es la definición de curvatura realmente. Entonces, esto es consecuencia de la definición de curvatura. Y realmente esta B que está aquí, esta B prima, es consecuencia de otra definición, pero lo quiero hacer así para que vean cómo se haría si no se define la curvatura y se intenta ver si esto tiene los vectores, o sea, ¿por qué no tiene las componentes T y B, por ejemplo? Entonces aquí se puede hacer como lo voy a hacer con el B prima después, pero como definimos la curvatura antes de esa manera, entonces esta primera ecuación de Frenet es simplemente la definición de curvatura. Ahora, el número 2, como hemos demostrado que T, N y B es un sistema de referencia, entonces N' de S pertenece al espacio tangente en beta de S de R3. Entonces, es un campo vectorial, o sea, es un vector tangente, es decir, es un vector. Es lo que dije en palabras, tangente a R3 en el punto beta de S, que es la curva. Entonces, se puede escribir en la base TNB, porque es un sistema de referencia. Entonces, N' lo puedo poner como, ya no voy a poner los gorritos porque un poco cansado estarlo haciendo así, ya se entiende que son unitarios. Entonces, N' va a ser igual a una constante A1 por el vector T más una constante A2 por el vector N
más una constante A3 por el vector B. Entonces, esto lo puedo escribir en esta notación de Einstein como A1 y a estos vectores les voy a llamar F, CFI, donde F1 es T, F2 es N y F3 es B. Entonces, si yo hago producto interno de N' con F, FJ, esto me queda AI, FI, punto por FJ, por FJ. Entonces, esto es AI por delta IJ y esto me daría AJ arriba, pero como por la observación que he dicho antes, estar arriba o abajo es lo mismo, entonces esto es AJ. Entonces, eso significa que cada uno de estos es de esta manera. Entonces, el N' lo puedo escribir como eh, N' punto FJ por FI. Entonces, ¿qué significa esto? Si hago la expansión, esto me va a quedar como... Ah, bueno, esta es la misma, entonces aquí sería FJ también. Entonces sería N' punto F1, pero F1 es T. Entonces, punto T por T más el siguiente es N' punto F2 que es N por F2 que es N más N' punto F3 que es B por B. Entonces, esta es la expansión en esa base de esta cosa. Ahora, como N punto T son perpendiculares, N y T son perpendiculares, el producto punto N con T es igual a cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que si sacamos la derivada de esto con respecto del parámetro S de N punto T, lo que tengo es N punto T prima, donde esas primas son respecto de S, porque es el parámetro respecto al cual estoy derivando, no respecto de T, porque aquí la curva está parametrizada con longitud de arco. Entonces, más, o sea, esa T prima, déjenme ponerla entonces, es dt en ds más dn en ds punto t. Pues esto va a ser n punto t prima más n prima punto t. Y esto es igual a cero. Eso implica que el que quiero es n prima punto t. Entonces, n prima punto t va a ser igual a menos n prima menos n punto t prima, perdón, menos n punto t prima. Pero por la ecuación 1, esto es menos n punto y t prima es k por n. Esto es igual a menos k por n punto n. Esto es igual a menos k. Entonces, este coeficiente es menos k. Luego, n prima punto n sería el siguiente. Entonces, n prima punto n. Entonces, tenemos que n punto n es igual a 1. Esto es porque la norma de n es igual a 1. Entonces, n punto n a la 1 medio es igual a 1. Entonces, y entonces n punto n es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, la derivada con respecto de s de n punto n va a ser n punto n más n punto n prima. Como esto es conmutativo aquí, me queda dos veces n punto n prima y eso es igual a 0. Entonces, n punto n prima es igual a 0. Entonces, aquí tengo el siguiente coeficiente. Aquí tengo n prima punto t igual a menos kappa. Y finalmente hay que encontrar quién es n prima punto b. Entonces, digamos, aquí tuve que haber demostrado la tercera también antes, pero voy a suponer que es cierta y ahora la demuestro. Entonces, como n punto b es igual a cero, entonces vuelvo a calcular la derivada de esto. La derivada con respecto de ese de n punto b va a ser n punto b prima más n prima punto b, eso es igual a cero. Entonces, lo que quiero es n prima punto b, eso es igual a menos n punto b prima. Pero b prima por la tercera ecuación que aún no demuestro, pero que ahora vamos a demostrar, es menos a por n. Menos n punto menos a por n.
Esto es igual a A por n punto n. N punto n es igual a 1. Esto es igual a A. Entonces, por lo tanto, n' es igual a n' punto t, que es menos capa por t. Entonces, más n' punto n, que es 0, más n' punto b, que es igual a A. Entonces, me queda más A por b. Y tendría la segunda, suponiendo la tercera, pero ahora voy a demostrar la tercera, sin suponer la segunda, obviamente. Entonces, como la norma de b es igual a 1, esto significa que la norma de b al cuadrado es igual a 1 también. Entonces, este es b punto b, eso es igual a 1. Entonces, si sacamos la derivada de esto, la derivada con respecto de t de b punto b es igual a la derivada con respecto de t de 1. Esto implica que b punto b' más b' punto b es igual a 0. Y esto es lo mismo, entonces me queda 2 veces b punto b' es igual a 0. Entonces, esto implica que b punto b' es igual a 0. Ok, perfecto. Ahora tenemos que b es igual a t cruz n. Entonces, por la definición, o sea, lo que tenemos es que b es igual a epsilon y jk de ti nj por uk, donde este uk es constante y este epsilon también, que es el de Bichivita. Entonces, si saco la derivada de esto, o sea, b' va a ser la derivada de b con respecto de s, va a ser la derivada con respecto de s de epsilon i jk ti njuk. Y entonces esa derivada va a entrar aquí, me va a quedar epsilon i jk, derivada con respecto de s de ti nj por uk. Y aquí, como son cosas en R, se vale la regla de Leibniz, entonces me queda epsilon i jk por ti por la derivada de nj con respecto de s más derivada de ti con respecto de s por nj por uk. Entonces esto me queda como epsilon i jk ti de nj ds por uk más epsilon i jk dti en ds por nj por uk. Entonces esto es igual a t cruz n' más t' cruz n. Pero podemos usar la ecuación de la primera. Entonces esto me queda t cruz n' de s más kappa por n cruz n. Entonces, esto es igual a 0. Entonces me queda t cruz n'. Entonces beta b' punto t va a ser igual a t cruz n' punto t y eso es igual a 0. Entonces lo que tenemos es que b' es perpendicular a t y b' es perpendicular a b. Entonces vamos a decir como b' está en el espacio tangente a beta de S en R3, lo puedo escribir como A1 por T más A2 por N más A3 por B. Y haciendo el producto interno con, con T, por ejemplo, o sea, haciendo el mismo procedimiento que hice aquí, ya no lo voy a hacer, que hicimos acá para este de aquí. Entonces lo que tengo es que esto va a ser igual a B' punto T por T más B' punto N por N más B' punto B por A3. Pero esto ya vimos B' punto T es 0 y B' punto B es 0. Entonces me queda esto de aquí, que es B' punto N por N. Entonces ese B' punto N, vamos a decir que entonces B' es igual a una constante A por N. Entonces si eso es así, B'
punto n va a ser a n punto n y eso va a ser exactamente igual a la a. Entonces, por lo tanto, b' es igual a por n. Y entonces hemos demostrado esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si lo quieren poner en sus notas de manera más, digamos, formal, sería demostrar primero la uno, luego demostrar la 3 y finalmente demostrar la 2. Muy bien. Entonces, con esto vamos a definir el concepto de torsión. Entonces, torsión para curvas suaves en R3. Entonces, se pueden hacer extensiones del concepto de torsión para curvas en Rn, pero eso no, ya no es tema de cálculo 3, digamos. Eso se puede ver en en geometría diferencial o en otros cursos, pero aquí ya, digamos, rebasaría nuestro objetivo. Entonces, digamos, la torsión como la entendemos la vamos a definir para curvas suaves en R3. Y eso geométricamente lo que va a decir o lo que va a ser una medida de qué tanto se tuerce una curva, es decir, qué tanto tiende a salirse del plano osculador, a diferencia de la curvatura que puede calcularse sin salirse del plano. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hélice, yo tengo aquí en un punto, tiene el plano osculador, la circunferencia osculatriz también. Entonces, eso, al yo moverme sobre la curva, esa curva se tiende a salir de este plano, a diferencia de lo que pasa con una curva plana, por ejemplo, que siempre está en ese plano. Aquí este plano, cuando la curva se mueve hacia acá, aquí, digamos, el vector normal va a ser el binormal de la curva, pero ese binormal, al irse torciendo, va a ir cambiando. Entonces, cuando yo esté aquí, va a ser uno distinto al que estaba acá, lo que significa que va a estar en otro plano, un plano diferente a este. Entonces, esa torsión va a ser una medida de qué tanto la curva se sale de ese plano osculador. Eso es lo que va a ser. Entonces, vamos a definir eso aquí. Definición 1.3.8 sea beta una curva de rapidez unitaria. Entonces, si para ese que pertenece ahí, beta prima existe, definimos la torsión de la curva C contenida en R3, parametrizada por beta en el punto beta de S como el número real tau tal que beta prima de S es igual a menos tau de S por n de S. Entonces justamente es qué tanto se sale de ese vector, o sea, es qué tanto se tuerce esta cosa. O sea, cuando yo tenga que la beta prima es igual a cero, por ejemplo, eso va a significar que la torsión es cero. Y eso significa que ese plano nunca se mueve. Lo que pasa con una curva plana, por ejemplo, una curva que está aquí en el plano R2 o una curva que esté en este plano sesgado, por ejemplo, siempre va a tener el mismo binormal. Entonces, ese binormal va a ser como constante. Entonces, la curva nunca va a salir de aquí, de este plano, a diferencia de lo que pasa con la hélice. Entonces, tiene que ver con la variación de ese vector normal, cómo varía al moverse, que es lo que pasa con los sistemas de referencia normales, donde el U3 o el K, que le llaman el K gorrito, nosotros le llamamos U3 para todo el campo vectorial, siempre es el mismo. Entonces, su derivada es cero. Entonces, la cosa no se sale del plano, pero la diferencia es que este sistema de referencia no nos da información sobre la curva, a diferencia de este. Aquí justamente está en términos de la torsión y la curvatura. Entonces, por eso se define así. Ahora, este signo menos no tiene significado realmente, solo tiene importancia histórica porque así se introdujo
En principio, bueno, eso fue lo que me enseñaron y la verdad no investigué al respecto, pero creo que es así. No tiene nada en especial este menos de aquí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Vamos a ver, vamos a dar la hélice que hemos dado, alfa de t igual a coseno de t, a seno de t, bt, donde a es mayor que cero. Entonces, alfa prima va a ser menos a seno de t, a coseno de t, coma b. Y esta no tiene norma, no tiene rapidez unitaria. Si saco la norma de esto, va a ser raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, va a ser a cuadrada más b cuadrada. Eso ya lo habíamos hecho antes. Entonces, este lo voy a llamar c. Entonces, parametrizo con longitud de arco, que es la integral de 0 a t de la norma de alfa prima. Entonces, eso es la integral de 0 a t de c de u. Entonces, esto va a ser c por t. Entonces, t de s va a ser igual a s sobre c. Y entonces mi curva beta va a ser alfa en t de s, es decir, alfa en s sobre c. Y eso va a ser a por el coseno de s sobre c, a seno de s sobre c, b s sobre c. Y esta curva va a ser tal que la norma es igual a 1. Entonces, beta prima va a ser a sobre c menos a sobre c seno de s sobre c, a sobre c coseno de s sobre c y b sobre c. La derivada con respecto de s. Entonces, la norma de beta prima en este caso va a ser la raíz de a cuadrada sobre c cuadrada. O sea, este al cuadrado más este al cuadrado va a ser a cuadrada c cuadrada seno cuadrado más a cuadrada c cuadrada coseno cuadrado. Factorizo a cuadrada c cuadrada, me va a quedar a cuadrada c cuadrada por seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Entonces me queda a cuadrada sobre c cuadrada más este al cuadrado, que es b cuadrada sobre c cuadrada. Entonces me queda raíz de a cuadrada más b cuadrada sobre c cuadrada. Entonces esto es igual a raíz de a cuadrada más b cuadrada sobre c. Y esto me queda c sobre c y eso es igual a 1. Entonces tiene rapidez unitaria. Ahora, la curva, este beta prima es justamente el vector tangente. Entonces, este va a ser el TDS, por definición. TDS, la curvatura va a ser la norma de la derivada de este. Entonces, T' de S va a ser igual a beta prima de S, que va a ser menos a sobre C cuadrada, coseno de S sobre C, menos a sobre C cuadrada, eh, seno de S sobre C, y la derivada de la constante esta es igual a cero. Derivada de B sobre C es cero. Ese sería T'. Entonces la curvatura es la norma de ese T' justamente. La norma de esto sería raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Me va a quedar a cuadrada C cuarta más y nada más. A este voy a ponerlo así, coseno cuadrado de S sobre C más seno cuadrado de S sobre C, que es igual a 1. Entonces me queda raíz de a cuadrada sobre C cuarta y esto me queda a sobre C cuadrado. Entonces la curvatura es a sobre a cuadrado más b cuadrado y esa es positiva, como podemos ver aquí porque la a es positiva y estos cuadrados también lo son. Entonces, de aquí tengo, de la ecuación de Frenet, tengo que T' debe ser igual a K por N. Entonces, como K es A sobre C al cuadrado, entonces esto me queda A sobre C cuadrado por menos coseno de S sobre C menos el seno de S sobre C, 0. Entonces, el vector N es este de aquí. Menos coseno de S sobre C, menos seno de S sobre C, 0. Tengo el vector normal. Entonces, lo que podemos ver es que aquí no importa A y B. Entonces, N siempre apunta hacia el centro de la hélice. ¿Ven? Ahora el vector binormal, B de S es T cruz N. Entonces, esto pues lo calculamos así en el sistema de referencia normal. Sería 1, U2, U3, porque estos B los puedo escribir en el sistema de referencia natural.
Entonces esto es, déjenme ponerlo así, uno, U2, U3. Entonces el T es, era menos A sobre C seno de S sobre C, A sobre C coseno de S sobre C, B sobre C, luego la derivada de este que sería menos A, no con él, pero sin este. Entonces me queda menos coseno de S sobre C menos el seno de S sobre C, cero. Entonces va a ser este por este menos este por este, va a ser B sobre C, seno de S sobre C uno, luego este por este menos este por este es coseno de S sobre C, con el menos me queda menos B sobre C, coseno de S sobre C U2, y luego aquí me queda este por este, A sobre C seno cuadrado más A sobre C coseno cuadrado, entonces me queda más A sobre C U3. Entonces el vector binormal va a ser, o el campo, porque esto es el campo vectorial, no solo es el vector. Entonces realmente tendría que ponerle aquí, o sea, ponerlo así, B sobre C, seno de S sobre C, coma, menos B sobre C, coseno de S sobre C, coma, A sobre C, y esto tendría que ponerlo así, en el beta de S, porque eso lo que me está dando es el campo vectorial. Digamos, la hélice es así, entonces esto me está dando, perdón, todos estos, ay, ahora. Entonces esto me está dando el campo vectorial B en cada punto. Evidentemente la curva se tuerce en el espacio porque este campo vectorial B va variando, mientras que el vector normal va hacia adentro siempre apuntando hacia el eje del cilindro, siempre, y el vector tangente, pues este que va aquí, ¿no? Se lo quieren dibujar. Entonces, la torsión, para calcular la torsión, calculamos la derivada de esto. Esto sería B sobre C cuadrada coseno de S sobre C, ¿no? B sobre C cuadrada seno de S sobre C, cero. Digamos, aquí voy a poner el punto recalcando eso, pero no lo puse en los anteriores porque es, o sea, se tiene que entender ya que es el campo vectorial, no solamente es un vector, sino todos los vectores sobre la curva. Entonces, esto tiene que ser igual a menos tau por n. Entonces, esto es igual a menos tau por n, que es menos coseno de S sobre C, menos seno de S sobre C, cero. Entonces, esto es tau coseno de S sobre C, seno de S sobre C, cero. Entonces igualamos y nos queda B sobre C cuadrada coseno de S sobre C igual a tau coseno de S sobre C, B sobre C cuadrada seno de S sobre C igual a tau seno de S sobre C. Entonces, y 0 igual a 0 en la tercera. Entonces aquí vemos que la tau es B sobre C al cuadrado. Entonces es B sobre A cuadrada más B cuadrada. Entonces puede ser negativa o positiva dependiendo de la B, si sube o baja. Entonces, pero tiene una torsión constante. Constante. Entonces, por eso la hélice se ve tan, digamos, como tan bonita, tan simétrica, porque la torsión es constante ahí. Entonces, de aquí vemos que si, por ejemplo, si B es igual a cero, eso implica que la torsión es igual a cero. Entonces, es una curva plana y debe ser la circunferencia. Entonces, si B es igual a cero, la K, que era igual a entre A cuadrada más B cuadrada, es igual a A sobre A cuadrada, es igual a 1 entre A. Entonces, es una circunferencia. ¿Qué es lo que se tiene si tenemos A coseno de t, B A seno de t, cero? Entonces es una circunferencia. Pero en general, tanto la curvatura como la torsión no son constantes. Y en teoría, en relatividad, por ejemplo, se demuestra que se tiene, se está trabajando con algo con torsión cero. Y luego están las teorías de Einstein-Cartan, donde toman una torsión distinta de cero, por ejemplo, pero bueno, eso ya es algo más avanzado. Ahora, nosotros habíamos ya o hemos entendido ya que tenemos una correspondencia
uno a uno entre puntos y vectores. Entre puntos, por ejemplo, B1, B2, B3 y vectores tangentes en un punto P. En P. Entonces, uno puede transformar, es decir, se pueden transformar puntos en vectores tangentes y viceversa, y viceversa. Entonces, mediante el isomorfismo canónico, ese que vimos al principio, que no sé si demostraron con Alicia eso que efectivamente era el isomorfismo, pero bueno. Entonces, ese cambio este cambio, digamos, esto lo que nos dice es que no va a cambiar la multiplicación escalar, ni la suma, ni el producto punto, ni la diferenciación, ni cualquier otra operación definida en términos de coordenadas euclidianas. Entonces, por ejemplo, el campo vectorial vamos a decir y dado por y1, y2, y3 sobre la curva beta, se va a volver una curva en sí mismo, porque ese campo vectorial, digamos, van a ser los vectores tangentes estos, por ejemplo. Pero cada uno de estos vectores tangentes los puedo hacer corresponder con un punto. Entonces, estos vectores tangentes me van a dar un punto también. Entonces voy a tener una curva. Entonces, eso sobre beta se vuelve una curva en sí misma. Y1, Y2, Y3 en R3. Y le puedo calcular también su curvatura, su torsión, etcétera. Entonces, en particular, si Y es paralelo, como vimos, entonces sus funciones euclidianas son constantes. Son constantes. ¿Se acuerdan que vimos eso? Si era paralelo, entonces son constantes. Entonces, eso significa que todo el campo vectorial, por ejemplo, que es paralelo, que es, por ejemplo, el U1. Entonces, todo este campo vectorial, yo lo puedo identificar con un punto. Con un punto, digamos, C1, C2, C3 en R3. Entonces, todo lo identifico con un solo punto. Entonces, con eso, un plano en RT se puede describir como la unión de todas las perpendiculares a una línea dada. Entonces, si yo tengo, digamos, esta línea, se puede describir como la unión de todas las perpendiculares, porque todo esto me va a dar el mismo campo vectorial que voy a identificar con un punto y ese punto lo puedo identificar con un vector tangente a R3, que en ese caso va a ser el vector normal al plano. Entonces, el plano en P, digamos aquí, perpendicular a Q, distinto de cero, van a ser todos los puntos de R en R3, tales que la diferencia de R menos P punto Q es igual a cero, como ya sabemos. Entonces, por la observación anterior, se puede pintar a Q como un vector tangente a P, como ya dije aquí. Entonces, ahora vamos a demostrar cómo la torsión y la curvatura influyen en la forma de una curva. Y esta derivación que vamos a hacer un poco informal va a usar el teorema de Taylor. Entonces, el teorema de Taylor lo que decía es que eh, si tenemos C acá en los naturales y una función que va de R en R. Entonces, cada vez es diferenciable. Entonces, existe una función H en K, una función real, tal que f de x se puede escribir como f de a más f' de a
por x menos a más 1 entre 2 factorial de fb' de a por x menos a al cuadrado más fk de a entre k factorial por x menos a a la k más un residuo hk, que es esa función por x menos a la k. Entonces, donde el límite cuando x tiende a de hk de x es igual a cero, que es la forma de Peano del residuo. Entonces, eso para funciones de RNR. Entonces, si yo tengo beta como la curva que tiene componentes beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, cada una de esas betas, esa beta i, cada beta i es una función que va de RNR. Entonces, le puedo aplicar el teorema de Taylor, suponiendo que esa beta i, o sea, que esas betas son k diferenciables, digamos. Entonces, vamos a suponer que es al menos 3 veces diferenciable. Entonces, el beta i en el punto S, vamos a tomarlo en el punto alrededor de S igual a cero, sin pérdida de generalidad. Después se puede poner en el punto cero mediante una traslación. Entonces, beta i de S, según lo que dice aquí, si A es igual, en este caso ese es el parámetro, entonces en ese cero igual a cero va a ser beta i evaluado en cero más, según lo que dice esto, sería la derivada de beta i con respecto de S en cero por S, más S cuadrada sobre 2 factorial, beta i, eh, la segunda derivada de beta i con respecto de S cuadrado. A ver, déjenme ponerlo mejor así, más 1 entre 2 factorial por la segunda derivada de beta i con respecto de S cuadrado en cero, S cuadrado más la tercera derivada de beta i con respecto de S al cubo, 1 entre 3 factorial en cero por S al cubo, etcétera. Entonces, eso es para cada componente. Si pongo cada componente aquí, pues lo que voy a tener es que beta va a ser beta 1 en cero, eh, coma beta 2 en cero, coma beta 3 en cero, más d beta 1 en ds en cero, coma d beta 2 ds en cero, d beta 3 ds en cero, y todo eso por s, etcétera. Entonces, este pues va a ser beta en cero, más esta va a ser la derivada, beta prima en cero por s, etcétera. Entonces, esto lo voy a escribir como beta de s aproximadamente igual a beta 0 más s por beta prima 0 más s cuadrada sobre 2 beta biprima 0 más s cúbica sobre 3 factorial de beta prima en 0. Entonces, pero así, vamos a ponerlo aproximadamente igual hasta este tercer orden. Entonces, pero beta prima es el vector tangente. Entonces, en 0, digamos t 0, vamos a definirlo como beta prima en 0. Y beta prima va a ser la derivada del vector tangente. Entonces, t prima, como t prima es igual a k por n, esto implica que beta biprima va a ser igual a k por n, y entonces beta biprima en 0 va a ser igual a k0 por n0, donde k0 es la k evaluada en 0. Y la tercera derivada, que sería beta 3 prima, va a ser beta 2 prima prima, va a ser kn prima. Entonces, esto va a ser k por n prima más k prima por n. Entonces, esto va a ser igual a k, y por la ecuación de Frenet, este n prima es menos kt más tau por b, más k prima por n. Entonces, esto me va a quedar igual. Si lo evalúo en cero, lo de valor en cero va a ser menos k0 al cuadrado t0 más k0 tau 0 b0 más k prima 0 por k0 por n en 0. Entonces, sustituyendo todo eso aquí, lo que obtenemos es que beta ds va a ser aproximadamente igual, a b0
más S por T0, que es este primero de aquí, más S cuadrada sobre 2 K0N0 más S cúbica sobre 6 por menos K0 al cuadrado T0 más K0 tau 0 P0 más K0 prima N0. Y entonces esto va a ser igual a beta 0 más ST0 más, y vamos a despreciar los términos, vamos a tomar solo el primer término relevante en cada dirección. Entonces T0 más K0 S cuadrado sobre 2 N0 más K0 tau 0 sobre 6 por S3 por B0. Entonces todos los demás, por ejemplo, este que es al cubo en T0 lo despreciamos, y este que es S cúbica, que es el primero, se queda, este en N0 lo despreciamos también, y entonces a esto le vamos a llamar beta gorrito de S. Entonces, lo que tenemos es que la beta de S va a ser esta beta gorrita de S es la aproximación de Frenet de beta cerca de S igual a cero. Entonces beta va a tener una diferente aproximación de Frenet cerca de cada una de sus puntos. Entonces, si cero se cambia por ese cero, pues simplemente es cambiar las cosas aquí como S menos S0, y aquí en vez de beta sería beta en A, etcétera. Entonces, el primer término, vemos que es la S lo mandamos a beta 0 más S de T0, esa es la aproximación lineal. Entonces, si yo tengo una curva, por ejemplo, la hélice, entonces lo que me dice eso es que en este punto la curva se puede ver como una línea recta. Luego, en el siguiente término sería beta 0 más ST0 más K0 por S cuadrado sobre 2T0. Esto es como una parábola. Entonces, es la segunda, es la aproximación a segundo orden. Entonces, esa parábola va a estar en el plano que pasa a través de beta 0 y es ortogonal a B. Entonces, si yo tengo la curvita así, voy a tener aquí, digamos, el vector binormal B0, vector tangente T0 y el vector normal N0. Entonces, aquí en este plano, digamos, es donde esta curva se va a parecer a una parábola en segundo orden. Entonces, esta va a tener la forma realmente de la parábola K0 sobre 2 por X cuadrada en este plano T0N0. Y esa componente está determinada por la curvatura de beta en S igual a 0. Entonces, de aquí podemos ver que la tau, por ejemplo, la tau, ¿dónde está? Aquí la tau 0 va a controlar el movimiento de beta ortogonal al plano osculador, el beta 0. Entonces, como se ve aquí. Entonces, si esto se va torciendo, este plano va variando. Entonces, eso va a estar controlado por este número de aquí, que es la torsión. Entonces, si beta es una curva de rapidez unitaria beta y tiene curvatura igual a 0, entonces va a ser una recta, con lo cual, o sea, lo que digo es que va a tener curvatura idénticamente 0, entonces va a ser una recta, pues la K es igual a la norma de T', que es igual a la norma de beta B'. Entonces K es igual a 0 si solo si la segunda derivada de beta es igual a 0. Y entonces la curvatura mide la desviación de la rectitud. ¿Ven? Entonces una curva una curva en R3 es una curva que pertenece al plano de R3, a un plano de R3. Entonces, una curva plana no se va a torcer en una forma interesante, pero parece pequeña, o sea, aquí todo lo estamos haciendo para S mucho menor que 1 para hacer esa pequeña aproximación. La tau 0 causa que la beta se tuerza afuera de ese plano osculador, como ya habíamos dicho. Entonces, la existencia de ese
Tau cero hace que la curva se salga de ese plano oscurador, que salga de ahí. Y entonces, si la torsión es igual a cero, entonces la curva va a ser plana y viceversa. Eso es lo que vamos a demostrar en el siguiente video, donde vamos a demostrar eso, otra pequeña proposición y vamos a empezar con las curvas de rapidez unitaria. Entonces voy a dejar de compartir eso y nos vemos en la siguiente.